¿Alguna vez te has preguntado quién murió primero? ¿Adán o Eva? Parece una cuestión simple, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que la respuesta a esta pregunta puede revelar mucho sobre lo que piensas de la Biblia y el propósito de nuestra existencia? Pues sí, este es un misterio profundo que la mayoría de los cristianos ni siquiera nota, pero que tiene implicaciones poderosas para la comprensión de la caída de la humanidad y del plan divino de redención. La Biblia es un libro lleno de misterios, pero uno de los más intrigantes es la omisión de la muerte de Eva. Si la Biblia detalla con tanto cuidado la creación de Adán y Eva, sus errores e incluso los castigos impuestos a ambos, ¿por qué? ¿Será que no hay un registro claro de la muerte de Eva? ¿Qué podemos aprender de ello? Y, más importante aún, ¿cómo se conecta esto con la promesa de salvación? Si tú también sientes que hay algo más detrás de esta cuestión, sigue viendo, porque la respuesta te va a sorprender. Antes de continuar, quiero pedirte una pequeña ayuda. Si te interesan los misterios bíblicos y te gusta descubrir verdades escondidas en las Escrituras, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido como este. Ahora, volviendo al misterio, ¿será que la muerte de Eva fue borrada deliberadamente? ¿O será que la Biblia simplemente eligió no enfocarse en ella por una razón mucho más grande? Este enigma no ha pasado desapercibido para estudiosos, teólogos e historiadores a lo largo de los siglos. De hecho, muchos han intentado descifrar el silencio bíblico sobre la muerte de Eva, y lo que encontramos es fascinante. Sabemos que Adán, el primer hombre, vivió 930 años antes de morir, según Génesis capítulo 5. Eso está claramente registrado, y los detalles de su muerte son mencionados con precisión. Pero, ¿y Eva? ¿Por qué ella no tiene un registro similar? La respuesta puede estar en un misterio más profundo que va más allá de lo que los ojos pueden ver. Lo que la Biblia nos dice de forma velada nos lleva a reflexionar sobre el simbolismo de Eva. Cuando Dios habló de la simiente de la mujer que destruiría la cabeza de la serpiente, como está en Génesis 3, versículo 15, estaba señalando a Jesucristo, quien vendría siglos después para derrotar al pecado y a la muerte. Este es el primer y más importante anuncio del Evangelio en las Escrituras, conocido como el protoevangelio. Pero entonces, ¿por qué el enfoque recae sobre Adán y no sobre Eva? Eva fue la primera en pecar. Ella, movida por la tentación de la serpiente, tomó del fruto prohibido y lo ofreció a Adán. A partir de ese momento, la humanidad cayó en pecado. Sin embargo, la Biblia no es solo un libro de condenación. También es un libro de esperanza y redención. En lugar de centrarse en el error de Eva, la Biblia nos muestra la promesa de la venida de un Salvador, aquel que vendría de su descendencia, un Redentor que traería salvación a todos los que creyeran en él. ¿Será que este silencio sobre la muerte de Eva tiene un propósito divino? Puede ser que la ausencia de detalles sobre su muerte tenga un significado teológico más profundo. El enfoque, tal vez, no sea sobre la muerte de Eva, sino sobre el Redentor que vendría a través de su linaje. A lo largo de los siglos, muchas tradiciones judías y textos apócrifos han intentado llenar este vacío. El libro de los Jubileos sugiere que Eva murió 6 años después de Adán. Sin embargo, estos textos no forman parte del canon oficial de la Biblia y son considerados por muchos estudiosos como pseudoepígrafos. Aún así, traen una pista interesante. Si Eva murió poco después de Adán, ¿por qué la Biblia simplemente no lo menciona? Tal vez la respuesta sea más simple de lo que imaginamos. La Biblia, enfocada en el legado masculino y en el linaje de Adán, eligió no registrar la muerte de Eva, para que el enfoque permaneciera en el cumplimiento de las promesas divinas de redención que vendrían a través del linaje de Adán. Sin embargo, esto no significa que Eva haya sido insignificante. Al contrario, Eva es esencial en la historia de la salvación. Ella es la madre de todos los seres humanos y a través de su descendencia, Dios trajo al mundo al Salvador. Por lo tanto, el hecho de que no haya un registro específico sobre su muerte no borra su importancia en la narrativa bíblica. Como podemos ver,
este misterio va mucho más allá de la simple pregunta sobre quién murió primero. Nos lleva a una reflexión sobre la redención, sobre el papel de Eva en la historia bíblica y sobre cómo el plan de Dios está interconectado de manera sublime. Adán y Eva no son solo los primeros seres humanos, sino símbolos poderosos del inicio y del fin de la humanidad. Este es solo el comienzo de nuestro aprendizaje aquí. Aún vamos a profundizar con cuidado sobre esta cuestión y cómo se conecta con el plan de salvación que se inició en el Edén y culmina con la venida de Jesucristo. Quédate aquí conmigo y vamos a revelar más pistas sobre este enigma. Y claro, si te gusta descifrar enigmas bíblicos, responde en los comentarios. Yo vivo en Jesús y busco la verdad. Después de la caída de Adán y Eva, el destino de la humanidad fue irrevocablemente alterado. ¿Pero qué fue lo que realmente ocurrió después de que ambos desobedecieran a Dios? ¿Acaso sus castigos estaban sellados desde el momento de la transgresión? ¿O todavía había espacio para algún tipo de redención? La historia de Génesis nos cuenta que, después de ceder a la tentación de la serpiente, Eva tomó del fruto prohibido y se lo dio a Adán, quien también lo comió. Fue en ese preciso momento que la humanidad entró en el círculo vicioso del pecado y de la muerte. Pero Dios, en su misericordia, no los dejó sin consecuencias, y los castigos que Él les impuso son reveladores y al mismo tiempo profundos. Primero, tenemos el castigo de la serpiente. Dios declaró que el enemigo de nuestra alma, Satanás, tendría que arrastrarse por el suelo, comiendo polvo, y se establecería una enemistad eterna entre él y la mujer. Aquí hay algo fascinante. Dios ya estaba, en ese momento, haciendo una profecía. La simiente de la mujer, que más tarde identificaremos como Jesucristo, aplastaría la cabeza de la serpiente, mientras que ella solo heriría el talón del Salvador. Es una primera referencia al Evangelio, a la promesa de salvación, un rayo de luz en medio del momento más oscuro de la humanidad. Ahora, pasando a Eva, Dios la maldice con dos castigos principales. Primero, tendría aumento de dolores en el parto, Génesis 3:16. Algo tan hermoso como la creación de la vida ahora estaría marcado por el sufrimiento. El dolor en el parto es un recordatorio constante del peso del pecado sobre la creación. Pero el castigo no termina ahí. Dios también habla sobre el cambio en la relación entre el hombre y la mujer, diciendo que Eva desearía a su marido, pero él tendría dominio sobre ella. Este versículo marca una ruptura en la relación perfecta que tenían antes de la caída. El amor y la armonía serían ahora reemplazados por luchas de poder, y eso resonaría a lo largo de todas las generaciones venideras. Finalmente, llegamos a Adán, cuyo castigo fue tan directo como profundo. Dios dice que, por causa de su desobediencia, el suelo sería maldito. La tierra, que antes estaba llena de vida y frutos abundantes, ahora se convertiría en un lugar de sufrimiento para Adán. Tendría que trabajar arduamente, sudando en cada paso, para obtener lo que necesitara para sobrevivir. La tierra, que le había dado vida, ahora sería una fuente de dificultades. El trabajo, que antes era un regalo, se convertiría en una tarea ardua, reflejando la imposibilidad de escapar de las consecuencias del pecado. Estos castigos de Adán y Eva no solo marcaron sus destinos, sino que establecieron un patrón que la humanidad cargaría generación tras generación. El pecado entró en el mundo, y con él, la muerte y el sufrimiento. Las decisiones que tomaron, Adán y Eva tuvieron un impacto eterno sobre la relación de todos con Dios, con la naturaleza y entre sí. Sin embargo, lo más importante es mirar hacia el futuro. Cuando observamos el castigo de Adán, vemos una anticipación del trabajo arduo que enfrentaría la humanidad hasta que un día llegara la redención. No obstante, el castigo de Eva trae consigo una promesa, porque aunque las dificultades aumentarían, aún habría esperanza de salvación a través de su descendencia. Y como veremos, la historia de Adán y Eva no termina con castigos, sino con la promesa de un Redentor,
una historia de esperanza y renovación que se desarrollaría mucho tiempo después. Ahora que entendemos el peso de estos castigos y los cambios que ocurrieron en el Edén, es hora de profundizar en la ausencia de detalles sobre la muerte de Eva y cómo eso se conecta con el plan de Dios para la humanidad. El silencio bíblico sobre su muerte es una señal de que, a pesar de la caída, hay algo aún mayor y más profundo sucediendo. En instantes descubrirás cómo los misterios de Adán y Eva se entrelazan con la gran promesa de redención. Pero antes, dale me gusta a este video para que sepa que voy por buen camino y para seguir trayéndote las verdades y los secretos del Edén. Si la Biblia, al relatar la creación y la caída de Adán y Eva, deja tantos detalles sin respuesta, ¿qué pueden decirnos las tradiciones judías y los descubrimientos arqueológicos sobre el destino de Eva y el misterio que rodea su muerte? Estas pistas perdidas de la historia pueden ofrecernos una comprensión más profunda de lo que realmente ocurrió después de la caída y de los secretos ocultos en el pasado. Primero, veamos las tradiciones judías que intentan llenar el vacío dejado por la falta de detalles en la Biblia. El libro de los Jubileos, un texto apócrifo que no forma parte del canon oficial de la Biblia, describe cómo Eva murió 6 años después de Adán. Esta información, aunque interesante, es algo vaga y no ofrece mucha claridad sobre el motivo del silencio bíblico en relación con su muerte. Sin embargo, este texto sugiere que la muerte de Eva ocurrió poco después de la de Adán, una idea que, de cierta forma, cierra un ciclo que comienza con la desobediencia de ambos en el Edén. Esta tradición se alinea con la idea de que, después del pecado, la vida de Eva estaría marcada por el dolor y el sufrimiento, como Dios había predicho. La muerte de Eva, por tanto, podría verse como una consecuencia natural de su propia transgresión y la de Adán. Pero el hecho de que la Biblia no mencione esta muerte mientras describe detalladamente el final de Adán, plantea interrogantes sobre la significancia teológica de su silencio. Aún así, el hecho de que el libro de los Jubileos sea considerado un texto apócrifo nos lleva a cuestionar su autoridad y a reflexionar sobre qué más pudo haberse perdido a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué pueden revelar los descubrimientos arqueológicos sobre este enigma? Si tienes curiosidad por descubrirlo, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aún hay mucho que revelar y aprender con los textos bíblicos y apócrifos sobre los secretos del Edén. Y nuestra respuesta puede estar más cerca de lo que imaginamos. Uno de los descubrimientos arqueológicos más relevantes para este debate proviene de Mesopotamia, la región donde muchos estudiosos creen que se originaron los eventos del Génesis. Al excavar lugares como Ur, una ciudad antigua de Mesopotamia, los arqueólogos descubrieron tumbas reales que revelan una distinción fascinante entre los entierros de hombres y mujeres. Los hombres de alta posición, como reyes y guerreros, eran enterrados con objetos valiosos, como armas, joyas y artículos simbólicos, reflejando su estatus y poder. En cambio, las mujeres, incluso aquellas de alta posición como las reinas, eran enterradas con artículos domésticos, como joyas y utensilios de belleza. Esta distinción en los entierros puede indicar una jerarquía social que colocaba a los hombres en una posición más central, reflejando las estructuras patriarcales que existían en la antigua Mesopotamia. Estos descubrimientos arqueológicos pueden arrojar luz sobre por qué la muerte de Eva no es abordada con el mismo detalle que la de Adán. Tal vez el silencio bíblico sobre su muerte esté relacionado con una tradición de registrar la línea masculina de la descendencia, como se ve en las genealogías de Génesis. El énfasis en las figuras masculinas no significa que las mujeres no tengan importancia en la historia, sino que el enfoque estaba en registrar la continuidad del linaje de Adán. Además, los registros arqueológicos de otras civilizaciones antiguas también nos ayudan a entender cómo las sociedades de aquella época veían la muerte y la vida después de la muerte. En muchos casos, los hombres eran vistos como líderes y principales protectores de la comunidad, mientras que las mujeres eran frecuentemente asociadas con la procreación y el hogar.
Estos roles sociales pueden haber influido en la forma en que las muertes de Adán y Eva fueron registradas y recordadas. Es interesante también observar que mientras las tradiciones judías y los descubrimientos arqueológicos ayudan a llenar algunos de los espacios en blanco, la Biblia, en su sabiduría divina, tal vez haya dejado el misterio sobre la muerte de Eva intencionalmente abierto. El enfoque en Adán y la manera en que se narra la historia de su muerte pueden estarnos señalando algo más profundo, una lección de redención, donde el énfasis no está en la muerte, sino en la promesa de un Salvador. A medida que investigamos las pistas proporcionadas por la arqueología y la tradición, nos adentraremos aún más en el significado simbólico de esta ausencia de detalles sobre la muerte de Eva. ¿Por qué la Biblia se concentra tanto en la muerte de Adán y en las implicaciones del pecado, mientras guarda silencio sobre la muerte de Eva? Esta cuestión nos llevará a un análisis más amplio sobre el propósito divino y cómo el plan de salvación fue entrelazado desde el inicio de la humanidad. Esta búsqueda de respuestas nos conducirá a una comprensión aún más profunda del legado de Eva y del papel central que ella desempeña en el plan divino de redención. Así que suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte la conclusión y el gran aprendizaje de esta cuestión sobre quién murió primero, Adán o Eva. Y dale me gusta a este video si te dejó alguna enseñanza. Ahora que investigamos el silencio bíblico sobre la muerte de Eva y exploramos las pistas ofrecidas por las tradiciones judías y los descubrimientos arqueológicos, la pregunta central permanece: ¿quién murió primero, Adán o Eva? ¿Tú qué opinas? Deja tu respuesta en los comentarios, quiero saber tu opinión. La respuesta a esta cuestión, aunque aparentemente simple, revela un significado profundo y profético para nuestra comprensión del plan de Dios para la humanidad. Probablemente ya te diste cuenta de que la Biblia se esmera en detallar la muerte de Adán, pero permanece en silencio sobre Eva. Ese silencio no es un descuido ni una falla en la narrativa bíblica. Al contrario, cumple un propósito divino. La clave para entender el misterio de Eva no está en su muerte física, sino en su legado espiritual. La muerte de Eva es, de alguna forma, silenciada para dar paso a algo mucho mayor, algo que trasciende la vida y la muerte. La Biblia, al enfocarse en la muerte de Adán, nos da una pista esencial. Fue a través de Adán que el pecado entró en el mundo. En Romanos 5, versículo 12, el apóstol Pablo escribe: por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado, la muerte. Adán, como el primer hombre, es el representante de toda la humanidad. Su desobediencia abrió la puerta a la caída y a las consecuencias del pecado. El enfoque en su muerte, por tanto, no es solo una cuestión biológica, sino teológica. Él representa la ruina de la humanidad, el punto de partida de nuestra separación de Dios y el inicio de nuestra jornada de sufrimiento. Pero, ¿qué nos enseña la muerte de Eva? En lugar de enfatizar la tragedia de su muerte física, el silencio sobre su muerte apunta a algo más profundo y simbólico: la promesa de redención que vendría a través de su linaje. Eva, como madre de todos los vivientes, es la clave para entender la salvación que sería traída por la simiente de la mujer, como Dios anunció en Génesis 3, versículo 15. Ella, a pesar de su falla en el Edén, se convierte en el canal divino para la salvación de la humanidad. A través de ella se cumpliría la promesa del Mesías. Eva, sin saberlo, fue la primera en recibir la promesa de que su descendencia destruiría la cabeza de la serpiente. El Mesías que vendría de su linaje, en última instancia, vencería la muerte y el pecado. En otras palabras, Eva es el símbolo de la esperanza. Incluso en medio del sufrimiento y del castigo, se convierte en una figura crucial en la historia de la redención. Su muerte, no registrada, refleja esta idea de transición del pecado hacia la salvación, del final de un ciclo al comienzo de algo nuevo y glorioso. Pero el misterio no termina allí. Cuando vemos la historia de Adán y Eva bajo esta óptica,
percibimos que la Biblia no se limita a registrar una simple narrativa de desobediencia. Nos apunta hacia la grandeza del plan de Dios, que, aunque fue desencadenado por un error humano, sería restaurado y completado por Jesucristo, el último Adán. La respuesta a nuestra pregunta sobre quién murió primero no es solo una cuestión de secuencia de eventos, sino de profundidad espiritual. Eva, en su silencio, es el punto de origen de la salvación. A diferencia de Adán, que representa la caída de la humanidad, ella, de forma silenciosa y simbólica, nos apunta hacia la restauración que vendría por medio de su descendiente, el Salvador. Y ahora, la gran revelación, la muerte de Eva, fue silenciada para que el enfoque estuviera en algo aún mayor que vendría a través de su linaje. El Mesías, que destruiría a la serpiente y traería la vida eterna, vino de la mujer. Eva no es solo la madre de la humanidad caída, sino la madre de la esperanza eterna. El silencio sobre su muerte, por lo tanto, se convierte en una poderosa afirmación de que la salvación está ligada a su descendencia. Ahora imagina el impacto de comprender esto. La historia de Eva y Adán no es solo una historia de fallos humanos, sino de redención divina. Lo que ocurrió en el Edén no fue el final, sino el comienzo del plan de Dios para restaurar a la humanidad. Eva, sin saberlo, fue parte esencial de la historia más grande de todas, la de cómo Dios transforma el error en oportunidad de salvación. Entonces, ¿qué piensas de esta revelación? ¿Cómo cambia esto tu forma de ver la historia de Adán y Eva? Comenta abajo y comparte tu opinión, porque esta es una historia que nos afecta a todos de maneras profundas y definitivas. Y no lo olvides, si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perder más contenidos como este. El misterio de Eva y Adán es solo el comienzo, y vamos a seguir revelando los secretos del Edén y, por supuesto, aprendiendo de ellos. Te veo en el próximo video.